Buenas noches, estimados hermanos. Sean bienvenidos a una serie más de esta perspectiva bíblica. Damos gracias a Dios nuevamente por este espacio, por estas herramientas, por estas plataformas que hoy por hoy nos facilitan muchas cosas. Y damos gracias a Dios por este tiempo también, ya casi a punto de culminar este año 2022. Hasta aquí Dios nos ha guardado, hasta aquí el Señor ha sido bueno, hasta aquí Dios ha provisto a cada uno de nosotros. Así es que estamos agradecidos, estamos eh, contentos de poder compartir con ustedes este material, esta sexta bienaventuranza del Apocalipsis. Así es que quisiera que pongamos este tiempo en las manos de Dios y oremos al Señor. Amado Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte por el privilegio que nos permites de poder compartir estos materiales, eh, tu palabra, Señor. Eh, Gracias porque podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado y queremos pedirte, Padre, que este tiempo sea de bendición, de provecho para cada uno. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Así es que bienvenidos nuevamente. Vamos a ver un poco acerca de esta sexta bienaventuranza y quisiera pues que hiciéramos una pequeña recapitulación de las cinco bienaventuranzas que ya hemos ido viendo a lo largo de estas semanas. Y quisiera que vayamos pues al libro de Apocalipsis y vamos a comenzar con el capítulo 1, donde está la primera bienaventuranza. El capítulo 1 y versículo 3 de Apocalipsis nos dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esa es la primera bienaventuranza. La segunda nos traslada de igual manera a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, y dice así: y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y vamos a la tercera bienaventuranza, de igual manera que está en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 15, el cual dice así: yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y la siguiente bienaventuranza está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, y nos dice así: el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y la quinta bienaventuranza está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, y dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y la sexta bienaventuranza, que es la que vamos a ahondar un poquito más el día de hoy, esta noche, está en Apocalipsis 22:7 y dice así:
He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así es que vamos a ahondar, como les decía, un poco más en esta sexta bienaventuranza. Y quisiera, en primer lugar, eh, pues complementar, ¿verdad? Este verso nos dice aquí, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y veamos bien aquí este pasaje que nos dice que bienaventurado el que guarda las palabras. Y veamos bien algunos significados de la palabra guardar. Eh, Guardar significa poner una cosa en un lugar para que no se pierda o para que se conserve en buen estado o en el lugar en que le corresponde estar. Conservar una cosa, también guardar es conservar una cosa o retenerla, evitando que desaparezca, se pierda o se altere. Y veamos también algunos sinónimos de la palabra guardar. Guardar también es custodiar. Guardar es cuidar, vigilar, preservar, proteger, defender. Esos son algunos de los sinónimos de esta palabra guardar, ¿verdad? Entonces, qué importancia, ¿verdad? Qué importancia es guardar la palabra de Dios. Y bien, siguiendo pues, eh, podemos decir que los teólogos llaman a los últimos versículos del capítulo 22 de Apocalipsis epílogo, es decir, la parte final del libro. Y este epílogo comienza a partir del versículo 6, en donde Juan repite la temática del prólogo, es decir, el primer capítulo. El autor, en este caso Juan, reafirma la transmisión y la fidelidad a la verdad del libro. Pronuncia una bendición sobre los que guardan sus palabras y promete la pronta venida de Jesucristo. De esta manera podemos observar que el versículo base o el verso clave para la sexta bienaventuranza de 7 que encontramos en el Apocalipsis comienza con: he aquí, vengo pronto. Y obviamente estas palabras vienen directamente de Jesucristo mismo, quien es el que pronuncia esta bienaventuranza. Entonces veamos a continuación algunos aspectos relevantes, ¿verdad?, que tienen que ver con esta bienaventuranza. En primer lugar, esta bienaventuranza es una promesa imperecedera para los creyentes de todas las épocas. Nos recuerda al primer bienaventurado que lo leímos en Apocalipsis 1:3. Debido a que los escritores antiguos a menudo ponían entre paréntesis sus escritos o partes de sus escritos, los ecos de, por ejemplo, del capítulo 1, versículo 1, los vemos en el 22:6, por ejemplo. Y los ecos del capítulo 1, versículo 3, los vemos reflejados en el 22:7. Y del 1:9 en el 22:8. Y pues informan, ¿verdad?, a los oyentes que el libro está casi por terminar. Más adelante veremos esta relación de estos versos. En segundo lugar, podemos decir que el Señor Jesús habló por medio del ángel, confirmando solemnemente el contenido de este libro, particularmente de esta última versión. Él es el Señor Dios fiel y verdadero. También por sus mensajeros, los santos ángeles, se las mostraron a los santos hombres de Dios. Cristo vendrá pronto
y pondrá todas las cosas fuera de duda. Y por la integridad de aquel ángel que había sido intérprete del apóstol, es decir, del apóstol Juan, se negó a aceptar el culto religioso de Juan y lo reprendió también por ofrecerlo. Esto supone otro testimonio contra la adoración, eh, contra esa adoración idólatra de santos y ángeles. Dios llama a todos a dar testimonio de las declaraciones aquí hechas. En tercer lugar, este libro, es decir, la profecía o el Apocalipsis, ¿verdad? Como queramos llamarle, tendrá efecto sobre los hombres, en este caso los inmundos e injustos, lo será aún más, y confirmará, fortalecerá y santificará aún más a los que son rectos. A los que son rectos con Dios, obviamente, ¿verdad? Nunca pensemos que una fe muerta o desobediente nos podrá salvar. Definitivamente que no. Porque el primero y el último ha declarado que solo son bienaventurados aquellos que cumplen sus mandamientos o estatutos. Apocalipsis es un libro que excluye del cielo a todas las personas, pues en este caso malas, ¿verdad? E injustas, particularmente, pues si lo podemos simplificar, a los pecadores. Por tanto, no hay lugar para el pecado, definitivamente. No hay lugar para lo intermedio, ¿verdad? O estamos con Cristo o estamos contra Él. Jesús es el espíritu de la profecía y Él ha dado a la iglesia la luz de la profecía para asegurarnos o para asegurarles la luz del día perfecto que se aproxima. En cuarto lugar, todo esto, todo está confirmado por una invitación abierta y general a la humanidad a venir y participar libremente de las promesas y de los privilegios del Evangelio de Jesús. El Espíritu, por la palabra sagrada y por convicciones e influencia en la conciencia del pecador, dice: venid a Cristo para que se manifieste la salvación. La novia, es decir, la iglesia en la tierra y en el cielo, dice también: ven y comparte a la felicidad eterna. Y para que nadie tenga la menor duda, podemos añadir también, eh, ¿verdad? Que el que quiera, venga y tome del agua de vida eterna que es completamente gratuita. Que todo aquel que escuche o lea estas palabras desee de inmediato aceptar esta invitación. Por otro lado, podríamos decir que serán condenados todos los que se atreven a corromper o cambiar la palabra de Dios, ya sea añadiéndole o quitándole. Y esa es la advertencia final, ¿verdad? Bien, quisiera que también viéramos eh, algunos elementos eh, que nos traen a colación algunos estudiosos de la palabra, algunos comentaristas, ¿verdad? Y nos sugieren, por ejemplo, Holman en su comentario bíblico, nos dice que Juan concluyó su profecía declarando la total fidelidad de sus palabras. Aquellos que reciben su profecía recibirán las bendiciones de Dios. Aquellos que ignoren las advertencias serán dejados afuera de las puertas de la presencia de Dios. Juan cierra su libro orando solemnemente y esperanzadamente para que el Señor regrese. Las iglesias deben tener oídos para oír lo que el Espíritu ha dicho.
Es de gran ayuda recordar lo que el primer versículo del libro dice acerca de este libro, valga la redundancia. Es una revelación que Dios da a su iglesia, una revelación de Jesucristo. El propósito más grande del libro es mostrarnos a Jesucristo. Ese es el propósito. Una iglesia sufriente no necesita de una predicción detallada de los eventos futuros. Lo que la iglesia necesita es una visión de Cristo exaltado para alentar a los creyentes fatigados y perseguidos también, ¿verdad? Vemos a Jesucristo de pie en el medio de las iglesias. Lo vemos retratado como el Cordero de Dios que murió por los pecados del mundo. Lo vemos como aquel que gobierna y reina. Él es aquel que toma a su iglesia para estar con él, en los cielos nuevos y en la nueva tierra, donde lo adoraremos por siempre y para siempre. Otro comentario, por ejemplo, de John MacArthur nos dice: he aquí, yo vengo pronto, que está en el en el capítulo 22. El regreso de Jesús es inminente. Este no es el juicio temporal y amenazador que se describe, ni el juicio final del capítulo. En el versículo 19 se trata más bien de un acontecimiento esperanzador. Cristo volverá para librar a su iglesia de la hora de prueba, y el carácter específico de este aspecto de su venida se identifica aquí con la frase nuestra reunión, que transmite esa noción de que todos los creyentes se juntarán para estar con el Señor Jesús. En una referencia obvia al arrebatamiento de la iglesia, que se describe también en Primera de Tesalonicenses 2:1 y 4, del 13 al 18. Apocalipsis 1:3 hace referencia a la primera bienaventuranza, y eso lo vimos anteriormente, ¿verdad? Este es el único libro de la Biblia que viene con una bendición para el que escucha su lectura y explicación para después responder a su contenido en obediencia. Otro comentarista también sugiere y nos dice: he aquí, vengo pronto. Se refiere más bien a la manera de su venida de cualquier otra cosa, cuando Él venga, lo cual será en el punto culminante de la batalla del Armagedón. Será repentino y hasta inmediato. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, nos dice Apocalipsis 22:7, perdón. Es el único libro en el mundo que presenta una vista preliminar del futuro. Por consiguiente, todo creyente debería, como creyentes, deberíamos de estudiar este libro de Apocalipsis, como lo hacemos con cualquier otro libro de la Biblia. W.D. Frase nos dice también que si vamos al último capítulo de Apocalipsis, donde exclusivamente encontramos dos bienaventuranzas en un capítulo, en Apocalipsis 22:7, que es la primera de las dos, aquí Jesús está hablando y nos dice nuevamente, ¿verdad? He aquí, vengo pronto. Y 3 veces nos dice he aquí, vengo pronto. Y aquí con esta él pone la bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí tenemos un eco de aquella primera bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ella escritas, que lo vimos en Apocalipsis 1:3. También Deuteronomio 5:29 nos dice que la bendición depende no en simplemente eh, escuchar, ¿verdad? O en oír. No solo es saber, sino que es guardar la palabra. Y veamos qué dice Deuteronomio 5:29. Dice así: quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Eso, perdón, está en Deuteronomio 5:29. Y podríamos hacernos entonces la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos dice estas cosas? Sencillamente, pues para que nos vaya bien. Esa es la respuesta. Esta es la bendición de escuchar su palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Otra vez, el capítulo 11, versículos 26 y 27 de Deuteronomio, nos dice: cuánto ansiaba Moisés que Israel, al que había guiado por aquellos 40 años, aprendiera los mandamientos de Dios y los siguiera fielmente, ¿verdad? Fielmente. Vez tras vez se los repetía. Y veamos qué dice entonces Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 y 27. Nos dice así: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis. Así que, estimados, la bendición no es para los que escuchan solamente, ¿verdad? O los que solo saben, sino para los que hacen ¿qué? Pues guardar su palabra, ¿verdad? También hay otro comentario de la doctora Silvia Schoutus de la Universidad Adventista del Plata en Argentina. Y eh, esta autora nos dice que el autor, ¿verdad? En este caso Juan, adhiere al concepto de que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, quien bajo inspiración divina describe el interés de Dios por bendecir a quienes en él, a quienes creen en él, perdón, y los siguen a lo largo de los siglos posteriores a la venida del Cordero, aquel que restauraría las condiciones de los seres humanos a la intención original de Dios, de otorgarles nuevamente la eternidad en su compañía. En el libro se describe que las bendiciones expresadas en las bienaventuranzas del Apocalipsis tienen pues ciertas similitudes con otras secciones de la Escritura, donde aparecen expresiones de este tipo, ¿verdad? Entonces, después de explicar cada bienaventuranza del contexto del libro, el autor deduce que éstas invitan a confiar en el contenido profético del libro y en su origen divino, además de llamar la atención al hecho de que reciben las bendiciones contenidas en estas bienaventuranzas aquellos que voluntariamente y de corazón anhelan la dirección del Espíritu Santo y anhelan vivir un estilo de vida que imita el carácter de Cristo, ¿verdad? Estas bienaventuranzas contienen palabras animadoras para aquellos que tengan que atravesar
por circunstancias difíciles también, y que describen proféticamente el libro de Apocalipsis. Por lo expuesto, entonces, podemos decir que este libro sin duda será de mucha bendición, ¿verdad? Para aquellos que tengan interés, ¿verdad?, en conocer más del mensaje de Dios dejado en el libro escrito por el apóstol Juan. La venida de Cristo está cerca, y eso lo vemos en Apocalipsis 22, del 6 al 21. Vamos a ver versículo a versículo, digamos, y empezando por el versículo 6 de Apocalipsis 22, nos dice el versículo 6, el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Esto está en Apocalipsis 22:6. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Y en el versículo 7 del capítulo 22 nos dice que Cristo viene pronto. Miren que vengo pronto, dice el versículo. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro, como hemos estado repitiendo. El versículo 8 dice, yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero veamos lo que dice el versículo 9. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos profetas, y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios, le dijo el ángel a Juan, ¿verdad? El versículo 10 también, el versículo 10 dice, también me dijo, no guardes en secreto las cosas del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. El versículo 11, deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. A continuación, veamos también otros elementos que son de mucha importancia. Solo denme un chancecito, un minuto. Veamos otros aspectos, como les decía, que son de mucha importancia. Y en primer lugar tenemos la veracidad y la fiabilidad de estas palabras. En estos primeros versículos se subraya la importancia de este libro y se asegura la veracidad y fiabilidad del mismo. Él me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Del mismo modo que su autor, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, es fiel y verdadero. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 3:14 y también en Apocalipsis 19:11. También sus palabras tienen que ser fieles y verdaderas. En segundo lugar, podemos decir que se enfatiza el hecho de que todo lo que Juan había recibido por medio del ángel de Dios era autorizado por Dios mismo, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, ¿verdad? O sea, tenía directamente la venia de Dios, ¿verdad? De la misma manera que en tiempos anteriores o en tiempos antiguos se había comunicado con sus siervos, los profetas, ¿verdad? Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La conclusión pues es lógica. El Dios
que inspiró a los profetas es el mismo que concedió a Juan estas visiones. Y de la misma forma que lo primero se cumplió, también se cumplirá lo postrero. En tercer lugar, tenemos el contenido, es decir, Cristo viene pronto. En cuanto al contenido de estas últimas profecías, tiene que ver con la inminencia de la venida, de la segunda venida del Señor. Algo que en este capítulo se repite, como ya mencionábamos anteriormente, 3 veces. En Apocalipsis 22:7, en Apocalipsis 22:12 y 22:20. La intención es de alguna manera sacudirnos, ¿verdad? Sacudirnos de ese letargo, si podemos llamarlo así, de ese letargo espiritual, para que nos podamos levantar, ¿verdad? De ese sueño y estemos preparados para recibir a ese Cristo, ¿verdad? Este, en cuarto lugar, una bienaventuranza para los que guardan estas palabras. También, pues, añade, ¿verdad? Una bienaventuranza muy parecida a la que encontramos al principio del libro en Apocalipsis 1:3. Eh, y bueno, que nos dice de la bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, la única diferencia está en que aquí no dice el que lee, puesto que si ha llegado hasta aquí es porque ya lo ha leído, ¿verdad? Y por lo tanto, lo único que le queda, ¿qué sería? Pues guardar esa palabra. Eh, Ahora bien, ¿cómo se pueden guardar las palabras de esta profecía? Bueno, sin duda que es un mandamiento eh, anhelar, ¿verdad? La venida de Cristo, mientras tenemos una comunión íntima con nuestro Dios, ¿verdad? Y como vimos ahí arriba, ¿verdad? Guardar, pues, es custodiar la palabra, es protegerla, es recordarla, ¿verdad? En nuestros corazones. Notemos entonces, pues, que también, que una vez más, la bienaventuranza es, definitivamente, esta bienaventuranza es individual y apela a la voluntad de cada persona. Y también podríamos decir que reclama obediencia al Señor. En quinto lugar, el autor humano de esta revelación, podríamos decir que si antes se había asegurado el origen divino de estas profecías, ahora se especifica quién fue su instrumento humano. Dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Entonces, es importante subrayar que él, ¿verdad? El mismo Juan, vio y escuchó personalmente lo que después escribió. No estaba facilitando material de segunda mano, ¿verdad? Para nada. O cosas que él mismo se había inventado. Esta explicación es muy parecida a la que también dio en su evangelio y epístola, ¿verdad? En Juan capítulo 21, versículo 24, y en Primera de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Entonces, al llegar a este punto, definitivamente Juan está nuevamente sobrecogido, ¿verdad? Por las revelaciones recibidas y se postra a los pies del ángel que le mostraba estas cosas, con el fin de adorarle, ¿verdad? Esta es la segunda vez en el libro que hace esto mismo, ¿verdad? Apocalipsis 19:10. En el contexto de la cuarta bienaventuranza, en el contexto de esa cuarta bienaventuranza. En ambos casos,
esta iniciativa de Juan, ¿verdad? Fueron rechazadas por los ángeles, ¿verdad? Por supuesto que el apóstol sabía que solo Dios debía ser adorado, pero la grandeza de las revelaciones, ¿verdad? Parece que le habían dejado pues algo desorientado, ¿verdad? Si podemos llamarlo, en ese momento, ¿verdad? Y bien, yo creo que poniéndonos como dicen, en los pantalones de Juan, yo creo que cualquiera, ¿verdad? Se postraría, ¿verdad? A adorar, ¿verdad? Eh, pero bien, el ángel dice, dice el texto que el ángel se lo impidió, ¿verdad? Enérgicamente. Y le dijo, ¿verdad? Mira, no lo hagas. Entonces, podemos decir que queda claro con esto que aún los más distinguidos siervos de Dios no deben ser adorados, ¿verdad? No hay razón para hacer eso. La adoración debe ser exclusivamente para Dios. Eh, Adorar a ese Dios, ¿verdad? A nuestro Dios. Ofrecer adoración a otras personas, a otros dioses, o esperar recibir de otros, pues definitivamente que no es correcto, ¿verdad? Y podemos verlo eso también en Mateo capítulo 4 de los versículos 8 al 10. Bien, entonces podríamos decir también que el propósito y características de este epílogo, ¿verdad? De esta parte final, podríamos decir que la palabra epílogo viene del griego epi, que significa sobre, a veces, adicionalmente, y logros, palabra o tratado también, ¿verdad? El término, perdón, pasa al latín como epílogus, significando como una parte o sección final que completa el diseño de una obra. En los escritos literarios, el epílogo es una breve recapitulación, donde se destacan eh, los puntos principales del tema central que ha sido tratado. El propósito del epílogo es entonces resumir en cierta manera lo que se persigue en una obra literaria. En el caso particular del libro de Apocalipsis, Juan concluye su libro en Apocalipsis 22 y para recapitular, proveyendo al lector un sumario general de su escrito. Conforme los temas propuestos en el prólogo, desarrollados y argumentados en los capítulos que siguen, ahora son reiterados en el epílogo, ¿verdad? En consecuencia, el epílogo de Apocalipsis cumple la función principal de confirmar los temas relevantes de lo que el libro contiene. Veamos algunas conexiones, ¿verdad? También que son temático-literarias del prólogo y el epílogo. Con seguridad quienes aportan buscando un acercamiento al estudio de la Biblia por medio de una estructura, eh, podrán encontrar diferentes conexiones, paralelos, ¿verdad? Y construir una forma diferente de mirar, ¿verdad? De estudiar, de entender el texto bíblico y su mensaje. En los capítulos 1, en el capítulo 1, 3, ¿verdad? Y 22, 7 y 14 son los paralelos entre estas dos bienaventuranzas, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, la primera y la sexta. La expresión de la bienaventuranza para los que oyen la profecía, 1:3 y 22:7 y 14. La palabra para bienaventurado en el grupo es makarioi, que significa feliz,
contento, dichoso, afortunado, aprobado. Y Juan emplea la misma palabra que Jesús utilizó en ocasión de su sermón en el monte de las bienaventuranzas. Y esto lo hallamos en Mateo 5, de los versos 3 al 12. Este término en el Nuevo Testamento significa más que una felicidad secular o pasajera. Significa el gozo interior de quienes esperan la salvación prometida por Dios y que ahora ellos experimentan su cumplimiento. El tema propuesto en el prólogo y reiterado en el epílogo tiene como característica fundamental la centralidad de la persona y obra de Cristo. En un aspecto resaltante, la segunda venida de Jesús a esta tierra, ¿verdad? La frase ciertamente vengo en breve, podríamos decir que fortalece la fe de quienes esperan a Jesús o de quienes esperamos, ¿verdad? A Jesucristo, como la suprema esperanza para la humanidad. Entonces, finalmente, podríamos decir que este prólogo y el epílogo del libro de Apocalipsis revela al mundo lo que ha sido, ¿verdad? Lo que es y lo que ha de venir. Es para nuestra instrucción, para quienes han alcanzado los fines de los siglos también. Y debemos de estudiar con temor reverente, ¿verdad? Estas palabras, ¿verdad? Dios, Cristo, ¿verdad? Y las huestes celestiales fueron compañeros de Juan, ¿verdad? En ese entonces, en la isla de Patmos. Y Juan de ellos recibió eh, esa instrucción que posteriormente impartió. Y bueno, nosotros hoy recibimos esa palabra de gracia. Así es que el llamado, pues, es claro, ¿verdad? En esta sexta bienaventuranza, ¿verdad? Dichoso, dichoso el que guarda. Eh, Así es que ahí está el reto, ¿verdad? En saber guardar esta palabra. Y no solo guardarla, ¿verdad? Sino que compartirla también. Compartirla y ser de bendición para mi prójimo, ¿verdad? Para el que tengo ahí a mi lado, el que tengo ahí más cerca. Así es que para mí ha sido nuevamente un motivo de mucha bendición poder compartirles en esta noche. Este, Quisiera nuevamente invitarles para que podamos disfrutar, ¿verdad? De los recursos que tenemos en nuestra iglesia Intimidad con Dios Honduras. Eh, y de nuevo, gracias por el privilegio de poder llegar hasta sus hogares, ¿verdad? A través de estas plataformas y ser de alguna manera de bendición, ¿verdad? Con esta palabra. Así es que bendiciones, que pasen un tiempo de mucha bendición con sus familias en esta Navidad, que el Señor bendiga grandemente sus hogares y que este próximo año 2023 nuestros planes estén definitivamente enfocados en Dios. Bendiciones, hermanos, y buenas noches.